Esto corresponde a los tres obstáculos que menciona que hay para llegar a la capital enana, que se menciona en este episodio 6 del anime, de temporada 4. En la novela lo pueden encontrar en la parte 2 del capítulo 5 del volumen 11. Más que algo que no lo considero como algo que no se adaptó en el anime, porque no era algo en realidad lo cual merecía muchísimo la pena mencionar, pero sí son datos que me gustan bastante de creación de mundo, que es algo que igual siempre se va a perder en una adaptación. En la creación de mundo de un libro es muy difícil de adaptar en cualquier formato. Creo que el formato más fácil que tiene de adaptar los mundos sería el manga o el cómic. Pero estas descripciones de las novelas son difíciles de adaptar. Más en una obra que va tan cortada como lo es la temporada 4 Overlord, sobre todo este arco de los enanos. Pero en fin, la novela dice: había tres obstáculos en el camino a la antigua capital real de los enanos. El primero era la Gran Grieta. Sobra decir que era imposible cruzarla a pie. Por consiguiente, no había otra opción más que buscar una ruta para rodearla, pero sería fácil toparse con monstruos. Los depredadores que se escondían en este tipo de terrenos representaban una amenaza considerable a humanos y enanos. Era difícil esquivar el primer ataque de un monstruo capaz de detectar pisadas y que atacaba desde la tierra. En el peor de los casos, en ese instante te tragaba y solo quedaba esperar a ser digerido. También había otros que producían un impacto mental y atacaban mientras la presa estaba aturdida. En este lugar, humanos, enanos, elfos y demás humanoides solo eran presas frágiles. La ruta más segura sería por la superficie de la cordillera, pero aún así era en extremo difícil para las especies que vivían con los pies en la tierra. Desde el cielo atacaban animales voladores gigantes y monstruos como peritones, arpías, itsumades y águilas gigantes. El campo visual de los humanoides estaba verticalmente restringido, lo que permitía efectuar ataques sorpresa desde el cielo. De esa forma, podían perder la vida en un segundo. Hasta rodear la Gran Grieta presentaba obstáculos. Por eso mismo, los enanos construyeron una ciudad cerca de la Gran Grieta y un puente colgante. Así, si tiraban el puente, quedaría una fortaleza impenetrable protegiendo su ciudad. Ahora que los Coagoas habían tirado el puente, la Gran Grieta se había transformado en un verdadero obstáculo, pero no afectó ni un poquito al grupo de Ainz. No era obstáculo cuando se utilizaba Fly. El segundo obstáculo era el terreno de lava. Era un mar de ardor que emanaba luz resplandeciente. Se decía que, en esta zona de extremo peligro, respirar profundamente podría quemar tus pulmones. El hecho de que fluyera magma, a pesar de que se encontraban un par de kilómetros bajo tierra, demostraba que la lógica de este mundo era dominada por la magia. El río de lava se conectaba con un portal natural, semejante a los que se creaban con Gate, y llevaba a otro río de lava en un lugar alejado. Había otra razón por la cual este mar de calor era un obstáculo: la existencia de bestias mágicas que nadaban en ese mar de ardor, como si fuera de su propiedad. Eran monstruos gigantes semejantes a peces que medían más de 50 metros de largo. El animal más parecido que había en el mundo anterior debía ser el pez abisal Himantolopus groenlandicus. La diferencia era que el de aquí utilizaba cebo falso que traía pegado en la cabeza como si fuera una mano, atrapando a sus enemigos desde lejos y arrojándolos hacia su enorme mandíbula. Su piel también era resistente y gruesa. Tenía escamas como las de un pez, pero su dureza superaba por mucho la del oricalco. Había bestias mágicas que aumentaban su poder después de vivir largo tiempo. Recibían el título de especies mayores, muchas veces desviándose de su especie original. Encima de eso, otros monstruos habían evolucionado de manera individual, convirtiéndose en especímenes únicos en el mundo. Por lo tanto, en el monte Rapaslea, conectado por Gate, había tres soberanos: el soberano del aire, Phoenix Lord; el soberano de la superficie, Ancient Flame Dragon; y el soberano del mar de lava que fluía bajo tierra, la Angler Lava Lord. Si se calificaba al soberano de la lava con el grado de dificultad que usaban los aventureros, sería un 140. Enfrentarlo en combate significaba no regresar con vida. Por fortuna, no podía moverse bien sobre tierra,
así que no atacaba a aquellos que se mantuvieran lejos de la lava. Sin embargo, para ir a la capital real de los enanos, era indispensable cruzar un camino estrecho excavado en el precipicio, apenas un poco arriba del mar de lava. Ese angosto camino no era muy seguro. Si uno no resistía al calor que ascendía desde abajo y se tambaleaba, aunque fuera un poco, caería en el mar de lava. Los Coagoas habían perdido unos cuantos soldados cuando cruzaron para la invasión, pero si se contaba con resistencia total a las llamas y se usaba un hechizo, no había problema. El grupo de Ainz voló sobre el mar de lava sin que vieran al Laangler Lavalord ni viceversa. Hasta entonces, habían superado los obstáculos con magia de vuelo. Así era difícil llamarlos obstáculos. Sin embargo, el último sí lo sería. Consistía en una cueva larga y zigzagueante que se dividía en varias rutas a lo largo del camino. Era, básicamente, un laberinto. Claro, sería difícil considerarlo un obstáculo solo por eso. No había monstruos en esa área y podría conquistarse con solo apartar el tiempo para hacer un mapa. Solo sería un obstáculo para aquellos sin suficientes alimentos, agua y o tiempo. El obstáculo se encontraba en otro aspecto. En esa área había orificios que expulsaban gas volcánico periódicamente, así como depósitos de gas. En otras palabras, en ese infierno existían varias zonas con gas letal e invisible. Aunque varias rutas conducían a la salida, solo una podía cruzarse sin respirar gas. Si no se atravesaba en el momento indicado, cabía la posibilidad de toparse con un depósito gaseoso. Aunque usaran la técnica que les permitió superar fácilmente los otros obstáculos y volaran pegados al techo, a veces el gas llegaba hasta arriba. Tendrían mucha suerte si no se encontraran con una nube de gas durante su recorrido. Pero, después de tomar medidas, no fue problema para el grupo de Ainz. Mejor dicho, el único que podría ser afectado por el gas era Gondo. Los no muertos poseían resistencia y no les afectaban gases que no infligieran daño tipo ácido o fuego. Aura contaba con un ítem mágico que filtraba el aire que respiraba y ningún gas podría dañarla. Mientras protegían a Gondo con magia, podían cruzar rodeados por el violento gas como si nada. Así, el grupo de Ainz superó los 3 obstáculos que se decían imposibles, sin preparación, sin información y sin problema. El hechizo de Ainz que le permitió conquistar el laberinto por la mejor ruta, Blessing of Titania, desapareció. Más que por un límite de tiempo, se desvaneció porque ya había cumplido su misión. De hecho, releyendo esto, caigo en cuenta que en el anime también adaptaron mal ese momento porque Ainz le otorga un hechizo de protección a Aura, cuando evidentemente Aura ya estaba protegida. Por su burbujita. Exacto, y además ellos también, no sé, yo imagino que esto ya es error de traducción, pero ahí Gondo decía algo así como, aquí ya no podemos volar. No es que hubiera alguna magia antivuelo en esa zona, es que básicamente pues, no servía de mucho para esquivar el gas, pero evidentemente podían seguir volando. No, pero o sea, hacía referencia a que Fly esta vez no iba a ser la herramienta para superar el obstáculo. Pero la herramienta fue un hechizo de protección al gas y ya está. Eso fue un detalle del anime, usaron el hechizo Aura. Sí, exacto, Aura no necesitaba ese hechizo, ya estaba básicamente protegida. El único que recibió un hechizo Les dio pereza. Sí, el único que recibió hechizo de protección fue Gondo. Pero bueno, básicamente estos son los 3 obstáculos. Son estos detallitos de construcción de mundo que hacen de la obra tan interesante, porque más allá de su historia potente, todos estos pequeños detalles siempre añaden spicy, saborcito a la obra. Y se pierde un poquito en el anime, Un buen tristemente. sazón. Sazoncito,